Lo tenemos a Carlos Germano. Qué lindo, qué placer Qué linda enorme manera de arrancar empezar, el 2025 con Germano para reflexionar un poco. Amigo, qué placer, en serio, ¿eh? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Muy- Todos los éxitos en la nueva temporada, primer programa, ¿no? Vos sabés Así que es, mi en amigo. serio te valoramos mucho, nos encanta charlar con vos para que nos ayudes a pensar un poquito. Y decía no fue un editorial, sino simplemente tirar sobre la mesa algunas sensaciones. Qué increíble cómo es la Argentina, ¿no? Dejás el país en diciembre, volvés en marzo y parece que nos invadieron los marcianos. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que han ocurrido. Dios mío. Sí, sí, Es, es, in- es- es es muy increíble. fuerte, Es realmente es muy, muy fuerte. muy, pero muy fuerte este país. Y en una época que uno se supone que baja un par de cambios, ¿no? Que el año fuerte, fuerte arranca hoy, si querés, de alguna manera. Pero no, bueno, en el verano pasaron un montón de cosas. ¿Cómo Sí, viste pasaron. parte de todo esto que ha ocurrido? A ver, yo creo que los temas, el tema central que tenés Sí. un presidente muy empoderado, Ujú. un presidente, digamos, que marcó agenda permanentemente y un escenario electoral de oposición con liderazgos totalmente devaluados y que la única figura que todavía sigue manteniendo un nivel de consenso minoritario, muy de nicho si querés, pero que sigue representando un modelo que es la antítesis de lo que está planteando el gobierno nacional, que es Cristina Kirchner. Es Cristina, sí. O sea que el nivel político quedó en un nivel de polarización muy fuerte. Me animaría a decirte, quizás el único liderazgo genuino en un partido político hoy es el de Elisa Carrió en la coalición cívica. Sí, intenta el kirchnerismo y ese sector impulsarlo a Kicillof, ¿no? Intentan, vos ves en redes sociales y demás, que intentan subirlo, ¿no? De categoría, pero me parece que no impacta en la sociedad. No termina de impactar y aparte, con todo el respeto que le tengo al gobernador, porque ganó 2 elecciones y demás, tiene un nivel de construcción política muy rústica. Me parece que le falta esa épica para liderar un proyecto muy fuerte. Y aparte acá, Gustavo, hay un tema, viste, que normalmente está pasando de largo en el análisis, pero la pelea acá es por el kirchnerismo, no es por el peronismo. O sea, Axel Kicillof es un hombre que surge a la política de la mano de Cristina Kirchner. Lo que hoy en el discurso, en lo que está planteando, parándose en el mismo lugar que se para Cristina, digamos, la pelea es quién se hace cargo del peronismo. O sea, lo que quiere hacer Axel Kicillof es desplazar a la familia Kirchner del kirchnerismo. Me parece que esto tiene una complejidad aún mayor que, a su vez, estando en función de gobierno, con un tema que sabe perfectamente el presidente de la República, y por eso lo pone en agenda permanentemente y lo cita en una asamblea legislativa, es el tema de la inseguridad, en el cual Axel Kicillof no tiene ninguna posibilidad de encarar una estrategia y una política clara con respecto a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en toda la provincia, pero en especial en el conurbano. O sea, este me parece que es un dato no menor, porque los primeros 4 años de su gobierno, Axel Kicillof quedó en segundo lugar en la problemática inseguridad. ¿Por qué? Y porque estaba Sergio Berni. Sergio Berni era el parapeto, Gustavo, el que se ponía el pecho en una actitud muy histriónica y buscaba permanentemente un protagonismo que dejaba de lado totalmente hechos aberrantes que hubo también en esos 4 primeros años, y en el cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires quedaba totalmente en segundo lugar. Cuando da el paso al costado Berni, o sea, el inconveniente es que no hay parapeto. El que queda como protagonista de la situación es Axel Kicillof, que
sigue haciendo lo mismo que hizo durante los primeros 4 años de su gobierno. Y ahí es donde uno empieza a ver que hoy Axel Kicillof, o el peronismo de la provincia de Buenos Aires, no está dando ninguna respuesta a la principal preocupación ciudadana, que es la inseguridad. Carlos, y ahí empieza... Sí. A ver, ¿cómo te va, Raúl? ¿Qué decís? Seguí, perdóname, seguí. No, dale, sigamos. No, te quería meter una mecha ahí porque creo que de alguna manera a mí me interesa mucho escucharte y me sirve esta mirada que vos siempre tenés y que es inteligente y sagaz y que yo me nutro también. Por eso quería meter ahí una mecha, porque digo, estamos ya en la teoría de los desgastes, por decirlo mal y rápidamente, donde tanto el gobernador empieza a ser esmerilado, como en una de esas, a partir de esta crisis denominada cripto, se empezó a esmerilar de alguna manera también la figura del presidente, con algunos exabruptos y algunas cuestiones que hemos vivido en estos últimos tiempos, ¿no? Digo, más allá del análisis, porque uno puede analizar el país desde el peronismo, desde el oficialismo, desde la otra oposición y desde la política en general. Desde la política en general, ¿estás empezando a ver que, como alguna vez leí en estos últimos días, Milei de alguna manera empieza a esmerilarse o empieza a concluir esta suerte de luna de miel que todo presidente tiene? Yo creo que como decía en la nota editorial Gustavo, obviamente en estos 60 días que estuvieron fuera de micrófono, obviamente hay un cambio estratégico en el gobierno. El gobierno, digamos, queda en falsa escuadra con el tema de cripto. Sí, claro. Este es un tema no menor. O sea que yo decía el otro día, reflexionaba, perdón que te corte ahí, pero digo, yo reflexionaba el otro día que me tocó el sábado conducir TN durante la apertura de sesiones ordinarias, y digo, qué distinto hubiera sido el panorama si Milei llegaba sin esa estupidez de haber subido un tuit. O sea, porque básicamente, si no hubiera hecho eso, la realidad sería muy distinta para el presidente, ¿o no? Pero totalmente, porque aparte hay otro dato, Gustavo. Por primera vez empezó a cuestionar la figura del presidente en otra de las preocupaciones ciudadanas, que es la corrupción. Claro. En los focus que sale, o es chorro, y para decirlo con términos de buena educación, pecó de ingenuo. ¿Es chorro o ingenuo? O sea, como que empezó a lindar algo que durante 14, 15 meses no pasaba. El tema de la corrupción para este gobierno era inmaculado. Y a esto agregale un tema que desde lo institucional no es un tema menor, que fue la designación por decreto de los 2 cortesanos, de 2 miembros a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que en general, Argentina ya pasó por ese tema en los albores del gobierno de Mauricio Macri, cuando intentó por decreto designar a Rosenkrantz y a Rosati, y generó una gran revulsión de diferentes lugares. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Hoy tenés un cortesano que juró, uno que está, digamos, hoy en el purgatorio, no sabemos cómo termina esta historia el día de mañana, y me tengo que atener a la historia jurisprudencial de la Corte. El para poder jurar, siguiendo los pasos de García Mansilla, tiene que renunciar al juzgado federal. Claro. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde había certidumbres es el mismo gobierno, después del famoso X con respecto al CryptoGate, que generó todo tipo de incertidumbre. O sea, fue el propio gobierno el que generó un escenario donde, estoy hablando aparte ahí, fundamentalmente a lo que Mauricio Macri llama el círculo rojo. A nivel opinión pública, te diría, o les diría, no lo tocó al presidente todavía. O sea, quedó... ¿Por qué? Y porque hay un tema que para mí es vital en la sociedad argentina, en la historia de la sociedad argentina, que es el precio del dólar. Si el precio del dólar no se mueve, si el precio del dólar
no está en la tapa de los diarios, no está en las redes sociales, yo te diría que el presidente goza de buena salud y puede seguir adelante. Lo que sí se ve a un presidente, indudablemente, quedó en falsa escuadra y que, digamos, profundiza y empieza a aparecer como el paladín de la Argentina del futuro, peleándose con Clarín, peleándose con La Nación, con los periodistas, o sea, con la principal empresa argentina, que es una multinacional, que es Tequín, digamos, empieza a generar una serie de incertidumbres para poder sostener un, te digo, horror, dándole la derecha con respecto al tema de la honestidad presidencial, un horror que indudablemente surgió efectos políticos muy fuertes al nivel de los 4 o 5 millones de personas que siguen día a día o minuto a minuto el devenir político y social y económico de la Argentina. Pero a viste, nivel Carlos, sociedad, todavía el presidente está muy bien posicionado para enfrentar el año electoral. Sí, coincido. Me interesa mucho el concepto de falsa escuadra, porque en un punto, dentro de esta Argentina que, si uno la mira desde afuera, es una Argentina desprolija, ¿no? Es una Argentina donde vos recién dabas el caso del hijo como ejemplo, que todavía no se sabe ni qué puede pasar ni qué va a pasar, la desprolijidad clara de la oposición, que no sabe dónde está parada, y dentro de ese marco, Milei parecía que le cerraba todo y tenía todo cuadradito y en caja, digo, la economía más o menos controlada, por lo menos después de la canallada de la cual venimos, parecía controlada, y algunas cuestiones que tienen que ver con su imagen y demás. Hoy esa falsa escuadra, tal vez el tema está en si llega o no a la gente, ¿no? Porque en definitiva, nos guste o no, digo, también se dice, habrá que probarlo, esta cuestión de que se le cobraba a la gente para que lo viera el presidente. Eso es una canallada. A ver, ¿sabes lo que creo, Raúl? Es que indudablemente cuando yo te hablo de falsa escuadra, es que se equivocaron feo. Vos fíjate que el presidente es un presidente en el cual sale, ¿viste? Y no tiene ningún tipo de prurito en cortarle la cabeza a cualquiera. Habla de la motosierra, habló de la guillotina. ¿Vos escuchaste alguna crítica a todos estos señores que rodeaban al presidente con el tema de la cripto? No hubo crítica al norteamericano, no hubo crítica al de Singapur, no hubo crítica a Novelli, al español. Él no dijo absolutamente nunca nada de esto. Y a esto le agrego Santiago Caputo, que cambió en 180 grados su perfil público. Desde el subsuelo pasó a superficie rápidamente y generó 2 hechos donde atrajo totalmente a todos los sectores, tanto en digitales como en los medios clásicos. Digamos, todo el mundo habló de Santiago Caputo. ¿Por qué lo hace eso Santiago Caputo? Que indudablemente el tema cripto es un tema que yo te diría, hoy no lo está afectando en el corto plazo o puede tener repercusiones electorales. Prima facie me parece que no. Ahora, que ese caso es un punto de inflexión en el momento de un desgaste del gobierno. Cuando uno dice, che, ¿qué le está pasando al gobierno? Pensá en ese viernes a las 19:03 cuando emitió ese famoso X. Vos sabés que me interesa quedarme en este punto para reflexionar sobre algo que vos planteabas el año pasado, sobre determinadas situaciones, y vos me lo dijiste muy claro, me acuerdo como si fuera hoy, que no me acuerdo exactamente en qué de todos los líos de la política, pero yo te planteaba algo y vos me decías, Gustavo, ¿eso te interesa a vos? ¿Le interesa al mundo del periodismo? ¿Le interesa al mundo de la política? Al ciudadano de a pie no tiene idea. Y vos sabés que yo, desde ese día que me lo dijiste, digo, es verdad, porque hay un momento, por eso necesito tu reflexión. Estamos en una sociedad que está rompiendo ciertos parámetros. Yo creo que el progresismo clásico está en retirada, creo que la mirada, sobre todo de la juventud, va por otro lado. Y hay temas que evidentemente, como vos decís, impactan y otros no.
El tema de la cripto, que evidentemente si empezás a caminar a la calle no vas a encontrar a uno solo afectado directo, o sea, no hay. Yo, No hay. todos estos días que yo estuve caminando, estuve tratando de encontrar a un solo afectado y no existen los afectados. Pero el tema impactó, como vos decís, me parece que sin entender demasiado, está esa cosa en la cabeza de la gente de lo agarraron al presidente en un hecho de corrupción. Y está ahí. El tema, por ejemplo, Corte Suprema, yo creo que a la gente le importa 3 carajos. O sea, no sabe ni quién el hijo, ni qué hizo el hijo, ni qué. No tiene idea. Pero el otro tema sí. Por eso es disruptivo, por eso es bisagra. Yo creo que es así, y el tema está, yo cuando te toco el tema Corte, lo hago pensando fundamentalmente en una ley, que es la ley base, y dentro de la ley base un apéndice que es el régimen de grandes inversiones, en el cual ayer la señora Milei, la hermana del presidente, una figura fundamental en este gobierno, Karina Milei, ayer o antes de ayer, porque estoy con fin de semana tan largo, estuvo en Canadá y habló del RIG en este congreso minero. Sí creo que estos temas donde se bordea el límite de lo institucional, creo que hay mucha gente que va a seguir mirando a ver qué va a pasar en la Argentina. Un presidente, digamos, que rompe moldes institucionales, las inversiones en general miran con mucho detenimiento, porque son, por ejemplo, en el tema minería, son inversiones muy fuertes y de mediano y largo plazo. O sea, no es solamente el cepo, que hoy puede estar, digamos, generando restricciones a la inversión porque no podés sacar el dinero. También es decir, che, si yo voy a invertir en minería, inversiones de piso de 1.500 millones de dólares, ¿qué pasa institucionalmente en la Argentina? ¿Cómo funcionan los jueces de la Corte, que son la máxima autoridad judicial? ¿Es por un decreto? Sí, eso creo que son esos temas, ¿viste? Por eso te digo, son temas que van horadando, que en la medida que siga el dólar como está y la inflación en baja, yo te diría que, y sin alternativas, porque por otro lado tenés una oposición totalmente caduca. Sí, eso no cambió, tal cual. Que no hay, que ahí no cambió, y además no hay, digamos, dentro de la principal oposición, que es el kirchnerismo o el peronismo, no hay una propuesta superadora de 16 años de gobierno. No, en absoluto. O sea, esto es lo que te digo, ¿viste? Entonces llega un momento que en ese escenario el presidente está. Ahora digo, lo que sí me llamó la atención es esta aparición fuerte del señor Caputo en el escenario público. Sí, ahí me quería totalmente meter, desbordado totalmente. Ahí me quería meter. Vos sabés que me llevas y me gusta para ver qué opinás y cómo profundizás. Digo, muy rápidamente, si fuera Rudy Ulloa, lo que hubiéramos dicho nosotros, ¿no? Y ahí estamos conociendo a Caputo. Hemos conocido un nuevo monje negro, que ya sabemos lo que representan los monjes negros, y de alguna manera también sabemos que siempre se ocultan cosas detrás de esa gente que no aparece. Y también sabemos cómo terminan los monjes negros. Y también sabemos cómo termina. Por eso digo, yo desde la vez pasada... López Rega hacia adelante, sabemos perfectamente cómo terminan López Negro. Exactamente. Los monjes negros. Exactamente. Y eso es de la casta, no es de Milei. Por eso tal vez empieza a hacer ruido. O por lo menos no es lo que vendió, ¿no? Sí, totalmente, coincido plenamente. O sea, creo que aparte, viste, te digo más, yo normalmente soy en los análisis siempre trato de indagar un poco más, pero todo era una situación ilógica, porque el señor Manes se fue al sector vacío donde normalmente se sienta la oposición más dura. Creo que simbólicamente ya estaba dando un mensaje. Sí. El señor Manes termina este año su mandato de diputado nacional, y en verdad vos estás viendo hoy en qué lugar se ubica Manes. Manes pierde las PASO en el 21 con Santilli, gana el PRO al radicalismo. Terminan de hacer un vestigio en la interna de la provincia de Buenos Aires el año pasado, el sector Manes-Lustó, que terminaron en un escenario judicial con compra
urnas dadas vueltas, sí. O sea, una cosa, un desquicio, una chanchada hicieron. Digo, me parece que está tratando también Manes de encontrar un lugar y ser, ¿no? Sí. Querer ser protagonista. Ahora, vos fíjate, desde que Manes arrancó en política, porque nadie puede negar que es un gran médico, ¿no? Y como vos bien decís, Carlos, hasta ahora Manes era aburrido, inentendible, cero carisma, y la verdad que no lo conocía a nadie, vamos a ser sinceros. Sí, sí. Este es el primer gesto político interesante de Manes desde que entró en la política. Sí. Es increíble, estamos todos hablando de él cuando el chocho debe estar, no sé, en calzoncillo por la calle festejando, porque es la primera vez que hablamos todo de él. Y porque logró el objetivo. Entonces, claro. Hay mucha gente que piensa, che, ¿esto no habrá sido arreglado? No habrá sido sí, capaz que hay que compartir el ring. Eso también lo leí y me pareció interesante, ¿no? El hecho de darle un poquito de ring a Manes es sacárselo un poquito a la otra parte de la oposición también, ¿no? Pero digo, todos estos tipos de temas, ¿viste? Son temas que en el cual venden muy bien, son solamente un par de horas. Después pasa, o sea, sí, hoy claro. Lo que para mí está marcando agenda, yo ayer veía un programa en los canales de noticias y aparecía el papá de la chica Kim. Sí. Y te digo, esto es lo que marca, lo que está marcando hoy, por eso es la preocupación que debe tener Axel Kicillof, o lo que se presume, me dicen, como una gran marcha contra la inseguridad el próximo miércoles, creo que es el miércoles 13 de marzo, en la ciudad de La Plata. Sí. Pero este es un tema en el cual fue escalando, por eso te digo, ahí sí, inteligentemente, el presidente Milei lo sube, lo pone en una asamblea legislativa, y yo me animaría a decirte, no es información, es nada más que análisis. Yo te diría que hoy lo más conveniente para Axel Kicillof, si a mí me dicen, ¿qué le dirías a Kicillof? Yo no soy de dar consejos nunca, ¿no? Un día mi padre me dijo, el padre que da consejo más que un padre es un boludo. Entonces, eso me quedó grabado aquí, ¿viste? Y luego lo que diría como sugerencia, que lo mire a Puyaro. Que lo mire a Puyaro. Me parece que son temas en el cual hoy tiene que haber una actitud coordinada entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y el que tiene que pedir es el que está muy mal en ese tema. Y el que está muy mal en ese tema porque no tiene ningún tipo de solución es el gobierno provincial. Esto no es un tema de política. Exacto. Por eso yo te nombré recién que la pelea es profunda con Cristina porque lo que está en juego es el kirchnerismo. Sí, señor. En este tema. Sí, claro. Y yo tendría que hoy siga con atención, porque algo va a tener que decir con respecto a este tema. Sin duda. Carlos, querido, insisto, es un placer para nosotros tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito esta Argentina rara, distinta, difícil, en la que vivimos, pero evidentemente tenés ese sentido común, ¿no? Y por supuesto profesional para analizar el devenir. Querido, un placer, en serio, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo y grande. con toda la fuerza este año. Gracias, amigo. Un año difícil. Ya lo creo, gracias. Carlos Germano, analista político, gran analista político, amigo de la casa, sin lugar a dudas.